5 razones para aprender historia. Conocer el mundo que nos rodea, saber el porqué de las cosas, aprender a pensar, aprender del pasado y ser mejor estudiante. Esto y muchas cosas más son los motivos que hacen de la historia una materia fundamental en la vida de los jóvenes. Pero, ¿estamos conscientes de esto? Una de las preguntas a las que más nos tenemos que enfrentar los profesores de historia es la siguiente. Profesor, ¿y a mí de qué me sirve estudiar historia? Es por esto que te damos 5 motivos que deberías valorar para estudiar historia. 5 respuestas que le puedes dar a un amigo en la escuela o a un familiar pequeño, o simplemente preguntas a las que un profesor de historia se va a enfrentar a lo largo de su vida. Razón número 1. Aprender cómo eran las cosas del pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo se empezó a habitar tu ciudad, tu municipio, o cómo empezaron a construirse las casas de tus vecinos? ¿O cuál fue la primera casa de tu cuadra? ¿Qué estarías haciendo si vivieras en el pasado? ¿A qué te dedicarías y en qué trabajarías, dependiendo de la fecha en la que tú vivieras? ¿Cómo vestirías? ¿Cuál sería tu forma de comportarte y de tratar a los demás? ¿Te has preguntado por qué tenemos fiestas y conmemoraciones como el Día de Muertos, el Día de la Bandera, la Revolución o la Independencia, o incluso la Semana Santa? ¿Por qué hay monumentos, construcciones o empedrados que la gente visita y donde se toman fotos? A todas estas preguntas podemos dar respuesta a través del conocimiento de la historia. Estudiar la historia es el mejor método para conocer lo que nos rodea, saber de dónde vienes y cuáles fueron los motivos que originaron los acontecimientos a nuestro alrededor y que dieron forma de vida de cada una de las etapas de la historia. Ese es uno de los motivos importantes para comenzar a introducirte en este grandioso mundo de la historia. Razón 2. Estudiar historia nos convierte en personas informadas. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás viendo una película, una serie o un programa de televisión o un noticiero y hacen referencias históricas que no comprendes? ¿Cuántas veces has estado en pláticas con otras personas que hacen referencias a lugares históricos o personajes que no conoces? Estudiando historia, seremos capaces de establecer conversaciones en donde tengan estas referencias. Nuestros conocidos nos harán preguntas de los temas en los que tenemos conocimiento y comenzaremos a entender las referencias en películas, series, literatura o en medios de comunicación. Razón número 3. Saber más cosas sobre lo que pasa en el mundo. Estudiando historia podemos saber los porqué de lo que pasa en nuestro entorno, cuáles son las causas y los motivos de su origen, para saber de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. Por ejemplo, podemos reconstruir la historia de la independencia mexicana, específicamente la batalla de Izúcar en 1812, liderada por el general Matamoros y destacada por ser una de las batallas donde participó uno de los primeros presidentes de la República Mexicana, Vicente Guerrero. Pero al mismo tiempo podemos hablar de la derrota de Napoleón en territorio ruso en junio de 1812 por utilizar métodos antiguos, o de la Constitución de Cádiz el 19 de marzo del mismo año. Entonces, estudiar historia definitivamente nos ayuda a comprender las razones por las cuales pasaron las cosas y mucho del por qué pasan las cosas en el presente. Razón 4. Esta es una razón netamente académica. Nos ayuda a poner en práctica habilidades para otras materias. Por ejemplo, escribir respuestas y redacciones más detalladas basadas en el pensamiento analítico. Elaborar buenos argumentos en nuestros textos y exposiciones. Usar diferentes fuentes para hacer nuestros trabajos. La historia influye de forma directa y correlacionada en materias de humanidad, tales como literatura y filosofía, entre otras. Pero también nos ayuda con materias de ciencias exactas. La base de las materias científicas, tales como las matemáticas, es el pensamiento científico, es decir, el razonamiento. Y en este caso, el razonamiento se desarrolla, además de otras materias, gracias a la historia. Número 5. Nos ayuda a pensar. El pensamiento es la base de una buena educación en los jóvenes y es lo más importante en el desarrollo de un ser humano. Y, en este caso, la historia nos capacita para poder hacernos preguntas y extraer conclusiones a través de indicios y hechos específicos. Podemos juzgar a medida de lo posible las decisiones que se tomaron anteriormente
por algunos personajes históricos del pasado y extraer nuestras propias conclusiones. El estudio y aprendizaje a través del pensamiento crítico y único es aquello que se desarrollará en los jóvenes, y es aquí donde entra en juego las materias humanas y entre ellas la importancia de la historia. Hoy en día la educación parece que va encaminada a encasillarse en las materias más prácticas y considerando erróneamente hacer pensar que estudiar historia se hace únicamente para memorizar y convertir a los alumnos en jugadores de memorama, creando estudiantes que aprendan la lección y la olviden inmediatamente una vez que pasen esta materia, dejando así una mala experiencia en el estudio de la historia. Es por esto que es prioridad para este canal transmitir la pasión por la historia y conseguir que los estudiantes no memoricen los acontecimientos, fechas o nombres, sino que piensen lo que están estudiando, ya que sin historia y sin pensamiento crítico, ¿qué tipo de jóvenes tendríamos? Jóvenes sin pasado y, sobre todo, sin pensamiento crítico y analítico. Esta es la razón número 5, desarrollar en el estudiante espíritu crítico, pensamiento analítico y un razonamiento único, con argumentos y opiniones propias y genuinas sobre acontecimientos del pasado, porque con estos elementos fundamentales en la vida de un ser humano, nadie podrá obligarlos, coaccionarlos o manipularlos como a marionetas, y solo así nuestros jóvenes serán libres. Y por último, como bien lo dijo Sócrates, el conocimiento nos hará libres. Es esta entonces la conclusión de estos 5 puntos. La idea es que los jóvenes no juzguen la historia sin fundamentos, sino más bien enseñarles, y que comprendan los procesos históricos, para poder hacer conclusiones más plurales, abiertas y críticas. Crear seres humanos libres, de mente y de pensamiento, que puedan estar informados y capacitados para dar su propia opinión del mundo para que éste sea mucho mejor.